Sean bienvenidos a Land Project y un podcast donde vamos a explorar la pasión por los carros y el automovilismo. Mi nombre es Errol y junto con mi hermano Dani vamos a estar llevando este bonito podcast. ¿Cómo estás, Dani? Bueno, como dijimos, vamos a estar acá hablando un poquito sobre nuestra pasión por el automovilismo. Estamos felices de presentar este proyecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Dani. Y este proyecto es un proyecto que teníamos de hace tiempo, ¿verdad? Pensado, y yo creo que hasta ahorita tuvimos la oportunidad ya también de comenzarlo. Yo creo que teníamos la idea por allá del 2018, ¿verdad? Intentamos como comenzar, pero bueno, en ese momento no pudimos y hasta ahora, bueno, se nos dio la oportunidad. Y bueno, como dijimos, vamos a estar hablando sobre carros, sobre el automovilismo, que son dos temas que a nosotros nos apasiona mucho. Y es un tema que algo que compartimos como hermanos, que, ¿verdad? Que también hemos tenido la oportunidad como de que ambos nos apasionen las mismas cosas, los vehículos y los carros, entonces, emocionante por comenzar es emocionante comenzar este proyecto. Y Dani, podemos comenzar hablando un poco sobre nosotros, ¿verdad? Para que la gente como que nos conozca y vea de dónde vienen nuestros criterios, nuestras opiniones sobre los carros. Sí, sí, así es. Como lo dijimos, siempre nos ha gustado, ¿verdad? El automovilismo. Desde pequeños, bueno, mucho tiempo creciendo y demás, hemos tenido como ese mundo de motor, a pesar de que nunca, bueno, hemos tenido la oportunidad ya sea de competir, manejar carros y demás, que siempre ha sido como un Sí, sueño que hemos querido sí, hacer. que es importante mencionar que nosotros no somos, ¿verdad? No venimos de familia de deportistas específicamente de carros, ¿verdad? Sino que nos apasiona mucho. Sí, sí, así es. Y sí, como dijiste, y vamos a estar acá, bueno, compartiendo un poco de nosotros, de qué es el automovilismo y que, bueno, que también se entienda y se comparta un poquito más de que, bueno, somos fanáticos y también lo que Totalmente. hacemos Eso es súper es, importante de explicar. es ver contenido, disfrutar el contenido y crear como una comunidad, ¿verdad? Ujú. Donde podamos tener un espacio para poder hablar sobre automovilismo, carros y demás, que es algo que nos apasiona, ¿verdad? Yo creo que eso es importante destacarlo. Somos dos fans, digamos, como decimos, de los carros. Nos encanta el automovilismo, la Fórmula Uno. Nos gustan los carros en general, ¿verdad? Entonces creo que vamos a hablar, digamos, podemos hablar sobre eso. Y me gustaría como que comenzáramos como desde manera personal, digamos, ¿cómo siente usted que le empezó como el gusto por los carros, digamos? ¿Dónde cree usted que nace eso? Digamos, yo, digamos, sé que lo vi más en usted al inicio, que usted era como una persona que le gustaba mucho, como tenía mucha facilidad para las manualidades, esas cosas, y siempre como que quería como ser como mecánico, cosas así, ¿verdad? Yo creo que usted por Sí, ahí. sí, es un tema interesante, ¿verdad? Siempre, bueno, como hermano mayor, se dice, y también mi familia lo comentaba, desde pequeño cuando me habían comprado un carro de Yo me juguete acuerdo. de plástico, pues yo decía que lo ponía en unos bancos y según yo, pues me metía, ¿verdad? Abajo a arreglar el carro, a repararlo, según yo, a cambiar las llantas, que en ese momento no sabía qué era, pero ahora con un poco más de conocimiento y demás, en ese momento, según yo, eran mis propios Sí, pit stops, ¿verdad? Hablando de sí, como de un poco el automovilismo, pero sí, importante, bueno, que mencionemos un poquito a base de qué vamos a estar hablando en este podcast, cuáles pues son las pasiones que compartimos y como específicamente como qué nos gustaría o qué estaríamos hablando un poco en el podcast. sí, bueno, y yo creo que es que nosotros, la verdad es que hemos tenido la oportunidad, la dicha de como hermanos compartir mucho, ¿verdad? Ese gusto por el deporte también, otras cosas, ¿verdad? El automovilismo es algo que creo que nos ha unido mucho en siempre, ¿verdad? Cuando inclusive empezamos a ver Fórmula Uno fue algo que definitivamente ¿verdad? Nos compartimos mucho. Usted comentaba, como le digo, yo me acuerdo desde pequeño que usted tenía más afinidad inclusive que mí. Yo empecé un poco como viendo como, sobre todo con videojuegos, yo estoy más relacionado como la parte de videojuegos, todo lo que Need for Speed, yo creo que tal vez usted no era tan fan, digamos, de esos juegos, pero sí, digamos, creo que todos los que nos gustan los carros alguna vez hemos pasado por esos juegos y creo que de ahí nace con el tiempo nos fue gustando y como digo, creo que eso fue algo que cultivamos juntos, digamos, también como hermanos y yo creo que si podemos hablar sobre cuál es el objetivo del podcast, digamos, sobre todo lo que queremos lograr, yo creo que lo más importante es, lo más bonito, y creo que eso también lo compartimos, es como crear una comunidad, ¿verdad? Sobre todo de entusiastas, porque como dijimos, que eso es algo que podemos enfatizar nuevamente, nosotros no venimos tampoco de una familia adinerada, digamos, tampoco tuvimos la posibilidad de crecer alrededor de carros, ¿verdad? Como muy caros, sino era que también he venido de familia humilde, entonces también apreciamos mucho, ¿verdad? Los carros de nuestro primer carro, etcétera, ¿verdad? Como le digo, a través de Nuestras los primeras juegos. modificaciones, Muy buena pequeñas modificaciones. modificaciones y cosas demás Exacto. que
que bueno, han venido durante muchos años, pequeños aportes, ¿verdad? Ujú, Modificaciones, estamos hablando de cosas muy sí, significativas, ujú, accesorios y demás, ujú, y que obviamente pues en algún futuro nos gustaría pues ya empezar totalmente, con proyectos totalmente. propios, que bueno, es cosas de los que vamos a estar hablando. Bueno, ahora que lo mencionaste, te iba a preguntar, creo que es un tema interesante, pues nuestra, por así decirlo, cómo empezó por nuestra pasión por la Fórmula Uno, Ujú, es un tema y ahí que, pues, si quieres como indagar un poquito en cómo empezamos en el sí. mundo automovilismo, de automovilismo, especialmente de la Fórmula Uno. ¿Usted se acuerda? Sí, más o Sí, sí, menos. sí. ¿Verdad? Yo, vacilón, porque nosotros, me acuerdo, desde mi perspectiva, yo no estaba familiarizado conmigo, más allá de los juegos, me acuerdo haber pasado como por Need for Speed, Gran Turismo, cosas así, poco, no era tanto, pero sí como que siempre tuve como ese gusto, ¿verdad? Por los carros, por entender un poco mejor el automovilismo. Y me acuerdo que una tarde, de hecho me parece que estaba en diferido, me acuerdo que en un canal de deportes nos encontramos una carrera, o sea, en ese momento para mí era una Que carrera. era una carrera, para ese momento eran carros dando vueltas en un Sí, círculo, sí, literal. el cual no tiene sentido ahora, pero Sí, y era como en la tarde, y es como esos días que usted no tiene nada que hacer, y fue como que se puso emocionante, no sé si te acordás, o sea, yo me acuerdo que creo que venían una pelea como por el tercer lugar, en ese momento, como le digo, estamos hablando como en el momento que no sabíamos nada, ¿verdad? Pero creo que ese momento que era que venía Checo Pérez en el Force India, creo, si no me equivoco, eso fue para sí, correcto. ¿qué fue? ¿Red 2016? 2015. 2015. 2015, sí, El como Gran Premio de mencionabas, Rusia. el Gran Premio de Rusia. El Ah, Gran Premio de Rusia, sí. Y me acuerdo que creo que venía Bottas, creo que venía, si no me equivoco. Ah, no, no, venía Bottas y Kimi, creo que eran los dos eran del... sí, Bottas y Ajá, Kimi peleando por el tercer el lugar. tercer lugar. Y creo que se tocaron faltando 6 curvas, 5 curvas, algo así, en unas... Si de hecho mal no me acuerdo, se tocaron después de la curva 2 en la De la herradura, herradura, saliendo de la correcto. herradura, intentó hacer Sí, un adelantamiento ajá, y ajá. chocó. Sí, sí, sí. Y pues obviamente la emoción del narrador, de la última vuelta, faltando curva, pocas curvas para terminar, pues fue como ese ambiente de deporte que siempre hemos tenido de competitividad, de ver cómo Era pues como algo nuevo, ¿verdad? Para sí, nosotros, como que eso no lo habíamos explorado. sí era un mundo completamente diferente y pues desde ahí, por lo menos siento yo que nos empezó esa pasión por la Fórmula Uno de levantarse madrugadas a Sí, ver sí, prácticas, totalmente. carreras y demás. Sí. Me acuerdo que inclusive fue como que justamente después de eso, porque fue muy emocionante, inclusive era el mexicano, era Checo Pérez, y nosotros no sabíamos nada, éramos literal. Comenzamos como a buscar, ¿verdad? Cómo podíamos verlo, porque eso lo estábamos viendo en diferido, ¿verdad? Eso sí me acuerdo. Y no sé si, creo como parte de esto, que no solamente como por el gusto también de, como digo, los carros de calle, las modificaciones y eso, llegamos a un momento donde decidimos comprar la primera manivela, ¿verdad? Y creo que es un punto importante porque creo que fue ahí donde despegó como la... Sí, de hecho, para ahí a juntarle a eso es cierto, pero en esa, me acuerdo de una anécdota cuando, pues vale la redundancia, ¿verdad? Estábamos juntos y usted llegó a mi cuarto y me dijo, madre, acabo de comprar el juego de Fórmula Uno, venga para que juegue. Cierto, Y me acuerdo de la promoción. estábamos jugando con el control y me acuerdo que para acelerábamos con los gatillos de abajo, bueno, para acelerar y frenar, y cambiábamos las marchas con los L1 y R1 y yo me acuerdo que yo le dije, yo voy a manejar Sí, en sí, sí. automático porque esto yo no lo puedo Sí, 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 manejar. sí, sí. Y de ahí pues empezó la Era pasión difícil. de empezar pues así a seguir bueno, viendo el juego, siguiendo la Fórmula Uno y nos llevó pues a comprar la primera manivela que de hecho creo que vino para mi cumpleaños, si no me equivoco. Para un cumpleaños, cierto. Todavía me acuerdo porque la manivela, nosotros no sabemos nada, o sea, al inicio es algo que uno cuando le gustan los videojuegos así, a veces lo ve, pero uno dice, es que no sé, es como interesante explorar, como tener la manivela, la opción, pero cuando ya a usted le gusta, digamos, le entiende la competición es distinto. Y me acuerdo que para su cumpleaños eh, se la compraron y digamos, y ahí comenzamos ya como nuestra etapa de sim racing, ¿verdad? Que duró poco. De hecho, curiosamente me acuerdo después de ver la película Gran Turismo, ¿verdad? Que nosotros estábamos de fijo que nosotros íbamos a participar que íbamos a participar en este No solo que campeonato. íbamos a participar, que íbamos a calificar. Bueno, que íbamos a calificar. Y me acuerdo que nosotros, o sea, nosotros, no sé si te acordás, hicimos como un plan de entrenamiento y todo, ¿verdad? Nos íbamos a entrenar, pero era muy difícil, o sea, es bastante difícil porque creo que ahí uno entiende también lo que cuesta manejar un vehículo de ese tipo, ¿verdad? Creo que el sim racing, aunque la gente no lo crea, sí da como mucha la noción de lo que significa manejar un buen carro. Tiempo después tuvimos compramos una nivela mucho mejor que tenía feedback,
que era una Thrustmaster, una G29 de Logitech. Y bueno, y eso nos dio todavía más feedback, ¿verdad? Y de sobre, o sea, como de cómo se sentía manejar un carro, ¿verdad? Creo que eso fue como las experiencias que también... Sí, parte de esas experiencias también, y siguiendo así decirlo, el fanatismo que teníamos, nos llevó a construir nuestra primera silla de Cierto, competición, así ya. No que teníamos plata para comprar no una teníamos buena, plata para entonces comprar una decidimos buena hacerla porque nosotros. Sí. tienen un presupuesto muy alto, pero nos construimos una pues, con madera, cortamos las piezas y demás, y pues nos hicimos nuestra primera silla de sim racing, donde pues le sacamos de mucho provecho. Por lo menos yo tengo horas de horas Me acuerdo, sí. invertidas, y aparte de ¿Se acuerda eso, cómo se llama? ¿ah? ¿Cómo le llamamos a la la silla? El W, W11. el W11. Ajá. Cuando eso era el auto de Mercedes que en ese momento estaba por ahí, el 2018, 2019, creo que fue. Sí, que justamente, digamos, en relación a eso, habíamos también entrado en el mundo ya del motor, que, bueno, del automovilismo, que vendría siendo la Fórmula 1, y también caímos en el mundo del WEC, del Es campeonato bastante de interesante. resistencia, Sí, que también venía de la mano con, bueno, que jugábamos mucho Gran Turismo, el turismo. y pues su famosa pista, ¿verdad? Que en el automovilismo está reconocida como Nordschleife, Ah, sí, Nürburgring. Nürburgring, sí, Ah, sí, esa es la larga, es que hay dos, está la GP y está la Nordschleife, que es la más larga la más famosa, donde los que, sí, y carros... normalmente yo creo que, como le digo, muchos de los temas que vamos a tocar, no solamente de la parte como del automovilismo, porque vamos a hablar sobre ambos temas, lo que a nosotros nos gusta también, como le digo, los carros de calle, lo más como lo street, como las películas de Rápidos y Furiosos, este estilo también, nos gusta esa otra parte y creo que la gente se va a identificar mucho, porque ¿qué es lo que hace uno normalmente en Sim Racing? Tratar de llegarle a los tiempos, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que Creer que uno puede hacer lo sí, que sí, ellos sí, bueno, hacen. Sí. obviamente, ¿verdad? Sí, obviamente, pero me acuerdo que uno hacía tiempos decentes, digamos, entre comillas, de Nordschleife, que es muy difícil, porque es una pista que dura la vuelta, bueno, si estoy muy bueno, 5 minutos y pico, 6 minutos, Si pero estás como anda como yo, entre como 7 cinco y 8. medio, pero Sí, bueno, sí, más 5 minutos más, ¿verdad? más 20 segundos de Sí, sí, penalización sí, sí, por sí, ir sí, sí, en el pasto. sí, Pero sí, malas curvas, andar por el pasto, pero sí, sí, digamos, es interesante, yo creo que eso, que es parte de, también, como digo, de lo bonito del sim racing, digamos, que también, bueno, y eso que en ese momento no está tan explorado como ahorita, que ahorita la gente hasta vive de eso, los equipos están contratando gente, entonces es vacilón, digamos, y bonito como haberlo vivido, digamos, porque creo que eso le da a uno como una perspectiva interesante. Y bueno, yo creo que eso resume un poco, ¿verdad? De dónde viene nuestra pasión. Obviamente, como le digo, combinamos hasta películas, ¿verdad? Rápidos y Furiosos nos gustaba mucho al inicio, cuando era como más de calle, eso lo vamos a hablar en algún momento, cuando era más sobre street racing, como eso, ¿verdad? Eh, Mucha gente se identificará con el juego Need for Speed, el Underground, que eran unos juegos de los mejores juegos, el Most Wanted también, es parte como más la parte más street, digamos. Y bueno, y nosotros en este caso también automovilismo y eso, ¿verdad? Pero yo creo que algo que también, Dani, podemos comentar desde nuestra perspectiva es, obviamente estamos nosotros tratando también de comenzar en este mundo de YouTube, digamos, o de Spotify, de los podcasts, digamos, para hablar sobre un contenido que nos gusta, pero nosotros somos consumidores de contenido también, porque obviamente tenemos personas en que nos inspiramos, en que nos entretenemos. Entonces, coménteme usted, ¿qué contenido consume usted en YouTube acerca de carros? Digamos, ¿cuáles son como los YouTubers o etcétera, canales que usted más sigue? sí, sí, eso, bueno, ha sido un tema cambiante, ¿verdad? Porque, bueno, ahí han habido youtubers, por así decirlo, en los cuales, eh, hablemoslo por niveles, ¿verdad? Pues uno ve youtubers donde tienen carros que uno dijera, bueno, quiero tener en mi garaje, pero di que sabe que la realidad Sí. son realidades muy distintas, ¿verdad? Carros de millones, la Ferraris, Bugattis, Koenigseggs, ¿verdad? Todo ese tipo de carros, pero bueno, sí, yo como para empezar desde abajo mencionaría a Juca, ¿verdad? De O sea, México, eso es, que fue como, es como la base de todo, esa yo es creo. como la base, ¿verdad? Me acuerdo pues cuando empezó con su historia del BM, de todo su proceso, sus no procesos terminados, eh, pues era un contenido al cual estaba en ese momento muy, eh, estaba invirtiendo mucho tiempo para ir como y por así decirlo, como viendo ese sueño Ujú, que tal vez a uno le hubiera gustado hacer sí. de parte de otra persona, Ujú. creando como sus partes de verdad, de contenidos. Eh, por lo menos esa sería como mi parte principal del Juca. También ya ahora un poquito más de contenido, digamos, como le digo, elevado. Salomondrín, me acuerdo que Tío Salo, cuando el tío conocido. Salo, que al inicio de cuando lo empecé a ver, se hizo famoso por el típico video de YouTube donde es hola buenas, aquí vengo a enseñarles mi garage y bueno, tenía
su A diferencia del Juca, reventón, ¿verdad? Que él tenía los carros súper de lujo y Juca es como, ¿verdad? Como nosotros en el sentido de que empezó como muy de abajo. exactamente, sí, y obviamente era como ver esos dos lados, ¿verdad? El Juca con su BM, ahí haciéndole modificaciones pequeñitas y todo eso, y pues ver al otro lado a Salomón Dream, ¿verdad? Salomón, el tío Salo, pues así, como te decía, con el reventón, el Lamborghini, el AMG, el Mercedes, la G-Wagon, cuando se compró las dos Ford, la Yo, de F-150, creo que era la de Lego, no era la de Lego, era la de Hot Wheels o ajá. así que tenía un wrap diferente, que se Sí, había sí. comprado A dos él siempre le iguales. ponía como muchos. No, y no sé si te acordás también que él se hizo muy famoso, sobre todo porque él era, bueno, la historia un poco de Salomundo, de Alejandro Salomón, digamos, en YouTube, él había hecho un video sobre lo que le llamaban como la Trinidad de los carros, como la Santísima Trinidad, no sé exactamente, pero era que él puso un McLaren P1, un LaFerrari y ¿cuál era? Y un 918. Y hizo como un mini documental, y yo creo que ahí fue donde pegó mucho también. Y después de eso él empezó como a mostrarlo ya como más, y tenía, yo, de hecho, yo Salomundo lo vi, primero creo que fue por el 918, que tenía de color verde, le ponía unos wraps, pero Salomundo, digamos, y definitivamente creo que todo lo que nos gustan los carros de fijo, el momento lo hemos visto. Sí, y pues obviamente el icónico, el Carrera GT que tenía, Ah, claro. sí. Pero sí, cierto, eso de Salomón es cierto, cuando él creó ese documental eh, del P1 y eso, ahí creo que también fue Fue como la primera cuando, vez, de hecho, que tres carros, digamos, que se pusieron juntos, digamos, sí, cosa que era muy difícil. sí, y yendo como a la parte de contenido, también, bueno, me voy por lo menos yo a la parte un poquito más de contenido de carros, digamos en la parte de inglés, ¿verdad? Que vendría siendo CarWow. Ha Sí, sido es cierto, esos un son también. canal eh, que he visto casi siempre, ¿verdad? Son un poco diferente porque es cuartos de milla, frenadas, un poco review de carros, de Va más como cómo uno, sí, de ponerlos un carro contra el otro en un piques carro y contra así, el eso otro es en más pique, lo que que. al final es relativo, digamos, dependiendo de cómo se vea. Pero bueno, ahí también tienen todo tipo de contenido, ¿verdad? Carros modificados, carros estándar, carros eléctricos. Sí, hasta Incluso, Fórmula 1 se han metido. sí, incluso también han tenido exactamente uniones con Fórmula 1, con Red Bull, que también han tenido, no sé si lo has visto, han tenido carreras hasta de trailers Cierto, sí. de diferentes tipos. Hasta creo que MotoGP también creo Han que han tenido llevado. motos GP, sí, creo que ha estado Mar Márquez también por ahí. Bueno, Mark Webber con el Fórmula 1. Y sí, creo que en el lado de contenido, A usted le gusta mucho, cosa que yo no veo mucho, pero yo sé que usted es experto casi en eso, le gusta mucho el off-road, el 4x4, ¿verdad? sí, Sí. sí, justamente iba como hacia ese tema. También iba nada más ahí a agregar que parte del contenido que he consumido o que consumo, que solía consumir, valga la redundancia, ¿verdad? Muchos sabrán por qué. Los videos de Hoonigan, de Travis Pastrana, Claro, sí. los videos de Eso los Ken veo desde el Block, cole, yo creo, ¿verdad? sí, También, claro, que en paz Ken descanse. Block, ¿verdad? Que en paz descanse. Eran unos videos que pues eran legendarios, ¿verdad? Que uno veía, o por lo menos yo esperaba los videos de Hoonigan para ver dónde estaba drifteando, ¿verdad? Dónde estaba Sí. haciendo sus loqueras en todos lados, ¿verdad? Como te digo, y Pastrana, Ken Block, eso ha sido como una parte también. También de esa parte hay otro canal donde también hacen cuartos de milla y hacen como llevan, ¿verdad? Que es un tema que también en algún momento tocaremos, que llevan haters, ¿verdad? De Honda, gente que odia a los Honda, gente que son Team Subaru, Sí. gente que son Team Carro Millonario, gente que es Team le invierto todo a mi carro y le pongo un supermotor. Y volviendo al tema, sí, algo que sí, también he consumido mucho en parte de carros es el tema, ¿verdad? Off-road, que vendría más que todo a Estados Unidos y Australia, que bueno, en Estados Unidos veo a Matt Off-Road Recovery, Siento que es que que ellos como que van a recuperar carros que se quedan varados, ¿verdad? Así, pero ajá, exactamente, sí, sí, el sí, sí. programa es Sí. como, Muy interesante, él la verdad. graba él tiene su propio taller, tiene sus propios carros, ¿verdad? Que hagan la redundancia, son los carros que no se quedan pegados en ningún lado, tiene como, no sé si se puede llamar como un tipo tanque, un snowcat, Sí, sí, sí. Es sí, que hay muchas partes de nieve allá en sí, Estados también en la parte en la que él está tiene que muchos es carros de común que nieve. pase. Sí. Y es un contenido que me entretiene mucho porque él tiene su propio taller y él inventa sus propios carros. Ujú. Entonces, él tiene un Sí, lo Jeep, tienen súper sí, modificados, él ¿verdad? tiene un Súper Jeep así. modificado que Jeep lo que tiene es el chasis, porque las suspensiones, frenos, motor, la caja de transmisión, el diferencial, Ujú. todo es completamente comprado por un mercado afuera. Entonces es uno que me llama mucho la atención porque siempre modifica sus carros por esas cosas y si ustedes van y ven el video de él, por lo generalmente
siempre en un video que va a poner una pieza nueva, la pieza no es del carro y él va y la adapta. Entonces, eso es como el sueño, ¿verdad? De poder uno llegar un día a tener su propio taller donde usted dice, bueno, me creo mi carro y le pongo cualquier pieza, no importa lo que sea, porque se lo pongo nada más y yo se la arreglo. Volviendo debido a que mi hermano casi se muere de tos. Perdón, sí, de tener rato estar aguantando. Me interrumpió ahí ya que se estaba, lo veía casi rojo morado y que se estaba tosiendo. Comentaba que sí, que veo un canal que se llama Four Wheel Drive, 24/7 Four Wheel Drive, que es un grupo de amigos australianos que básicamente también van a hacer off-road, pero el canal es básicamente como de off-road de 3-4 días cruzando por montañas e incluso hasta caminos que no existen, que se van inventando con carros que obviamente pues ellos han modificado y adaptado para ese tipo de caminos. Entonces, siempre he estado como, siempre he invertido mucho tiempo en ese tipo de contenido y bueno, creo que mucho de ese contenido también, ¿verdad? Lo compartimos y pues qué tipo de contenido es como su favorito. Yo, yo creo que vamos, y como digo, creo que aquí vamos a empezar a encontrar con las personas, ¿verdad? Que con el tiempo nos vayan viendo esas similitudes, ¿verdad? Porque yo creo que uno de los contenidos que uno más consume son los reviews de carros. En mi caso, obviamente, nosotros hace poco, creo que hace como un año, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de cambiar el carro y todos pasamos por ese proceso. Buscar los videos, ¿verdad? De reviews, de ver por ejemplo, bueno, yo sé que usted lo hace y todo el mundo lo hace y la mayoría de la gente que les gusta este tipo de contenido lo hace, ¿verdad? Uno busca hasta si el carro es fiable, si no es fiable, problemas comunes, ¿verdad? Entonces, dentro del segmento de reviews, obviamente he consumido mucho video, ¿verdad? También a veces de carros específicos que no le gusta, en mi caso, uno de mis carros favoritos digamos, de carros de mis sueños, digamos, más que fuera un superdeportivo, es el 350, yo sé que eso usted lo sabe, y buscaba demasiado contenido sobre Nissan, sobre alguien que tuviera un Nissan, cuánto costaba mantenerlo, todo eso, ¿verdad? Cómo son de fiables o cuáles son problemas comunes, por ahí eso siempre es el inicio. Yo digo que todos al final nos gusta, ¿verdad? ¿Cuál es uno mejor que otro? No sé qué, ¿verdad? Esa parte. El Juca, obviamente, yo creo que a todos nos ha también introducido, nos ha ayudado a introducirnos en este mundo de los carros, porque yo creo que lo bonito del Juca es que el Juca empezó muy de cero también y es una persona como muy humilde, como muy trabajadora y yo creo que uno se identifica mucho con ese tipo de personas también, ¿verdad? Porque eh, los carros también hasta cierto punto, obviamente, tal vez si usted no tiene el poder adquisitivo, no lo va a poder explorar, pero todos soñamos, ¿verdad? Con solo poderlo ver o con solo poderlo tener algún día, no sé. Es una ilusión que uno comparte con mucha gente, ¿verdad? Que nos gustan los carros y demás. Entonces, el Juca, eso es lo que siempre me gustó del Juca, ¿verdad? Lo como dice usted, lo de los proyectos y la verdad es que daban bastante gracia porque habían cosas también que daban mucha risa. Yo me acuerdo con las despedidas, así que los haters que le tiraban y a mí me da mucha gracia y sí, lo vacilaban por los proyectos que no terminaba o cosas así. Bueno, y también el Salomundo, ¿verdad? El Salomondrín, yo consumía los dos contenidos, tanto el contenido en inglés como en español, era bastante interesante. Yo creo que obviamente él sí daba la perspectiva del millonario que tiene el carro, que sabe lo que significa tener uno, ¿verdad? Y que valga la redundancia ahora que lo dice, también creo que en ese momento que compartíamos mucho los videos de Salomondrín, también estábamos en la etapa de Salomondrín, gasto todo y no podía ir a la tienda de carros Cierto. porque parecía que eran un Sí, par de zapatos y una semana tenía sí, un carro nuevo. sí, literal, literal. Y entonces uno como que veía, él subía el video de un carro y a las 2 semanas ya no lo tenía, digamos, y el malo lo vendía. Y es era como curioso, pero por ejemplo, me acuerdo, tenía carros que es que mucha gente no puede comprar, o sea, me acuerdo que llegó a tener un 918, que me acuerdo que era digamos, uno de los legendarios carros superdeportivos actuales. Y, y ese contenido, yo consumo mucho Car Wow también, Car Wow, obviamente porque son contenidos relativamente cortos, y el asunto de los piques y esto es interesante, ¿verdad? Que la verdad es que de por sí se da uno cuenta que Porsche, los 911, digamos, la mayoría en piques, difícilmente alguien le va a ganar, digamos. Ingeniería alemana. Sí, 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 sí. Realmente Porsche, la verdad es que es curioso. Más bien, a mí, de las cosas que más me gusta a veces ver es qué le pueden poner el Porsche a la par que el que le gane. Obviamente, difícilmente, en un cuarto de milla, muy pocos carros han podido, creo yo, muy pocos pueden. Obviamente, ya si vienen los eléctricos y todas esas cosas que. Pero siempre es interesante. Él como que también logra poner carros que cuesta mucho verlos juntos, ¿verdad? Porque algo que pasa mucho, curiosamente, yo no sé exactamente por qué sea, es que muchas marcas no les gusta
como que compitan los carros. De hecho, eso fue lo que hizo Salomundo Sí, porque como que les da miedo. exacto, porque me acuerdo que inclusive, no sé si fue para ese, sí, creo que fue para ese video o alguno otro parecido. McLaren había llevado un team y le cambiaban las llantas y le cambiaban el En setup para Laguna que Seca. en Laguna En Seca. Laguna No me Seca. acuerdo exactamente, no sé si era Salomundo ese video, pero curiosamente Ferrari nunca lleva a nadie y Y no me, permite, de hecho, creo que no permiten hasta ahorita. me parece que era este programa muy famoso de los británicos, Top Gear, ¿será? Top Gear, Sí, en yo Laguna creo, Seca, que sí, estaban probando, ajá, y llevaron un grupo McLaren y sí, 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 le lo creo, cambiaban la sí, presión de las sí, sí, llantas y sí, sí, sí. todo para mejorar el Sí, tiempo de porque vuelta ellos y no, querían, no sí, pudieron mejorar sí, sí, el sí, tiempo del sí, Ford. sí, sí, yo me acuerdo que, y curiosamente, es algo extraño ahí, lo vamos a ir comenzando porque creo que también a veces pasa que las marcas, bueno, algunas marcas, la gente fanatiza mucho a las marcas y las marcas también a veces hacen cosas extrañas que uno no se entiende por qué las hacen, porque a veces parecerían movimientos de marketing geniales, ¿verdad? A veces también, Ferrari, ¿por qué está en Fórmula Uno? Porque obviamente tiene un bagaje muy grande y que estén en competición les da marketing. Pero curiosamente cuando lo ponen a la par de un McLaren o lo ponen a la par de un Bugatti, lo ponen, no sé por qué no les gusta, o sea, es curioso de qué se protegen, ¿verdad? Pero entonces sí, este tipo de contenidos de carros en YouTube mayormente, digamos, que han pasado por ahí. No estoy seguro, yo esos que he visto, que usted menciona, los he visto cuando los he visto con usted por algún motivo, no los sigo exactamente, pero eso es lo bonito también del mundo de los, también, como le digo, de los autos. Obviamente, dentro de este contenido, yo creo que usted no lo consume tanto como yo, porque yo sí soy también a veces de escuchar mucho podcast y cosas en relación a ciertos temas, pero a veces consumo contenido de Fórmula Uno, que también es algo que vamos a hacer poco, digamos un poquito, vamos al final, vamos a estar como también tocando un poco ese tema, pero una de las cosas que siento o sea, que está viendo la posibilidad también de mucho contenido también específico para que la gente aprenda, porque mucha gente, tal vez muchas de las personas que empiecen a ver el contenido que estamos haciendo ya sepan mucho, y creo que la idea de nosotros no es tampoco enseñar mucho, o sea, como venir porque Es compartir la pasión que mucha exactamente, gente tiene, exactamente. porque a pesar de que no parezca, habemos muchos amantes de los carros y que pintarles los aros al carro Exactamente. esa es la modificación Sí, tal vez de ese momento mejor que se puede hacer y eso es pues lo que queremos, ¿verdad? Compartir con la gente, bueno, motivarlos más no tanto, pero como sí, compartir esa pequeña pasión de que, como te digo, pintar un aro, pintar algo, pintar el carro, cambiarle pequeñas modificaciones, claro. pues ya da una satisfacción y ese es como el tipo de comunidad que queremos crear. Y pues obviamente también de gente que ya tiene carros Claro, modificados y demás, que también pueden venir a enseñar claro. y compartir pues todos sus proyectos Totalmente. terminados. Totalmente. Y eso es lo bonito. Yo creo que lo que nosotros también, que lo comentamos al inicio, pero dado que estamos hablando de eso, es importante. Lo bonito de esto es que nosotros somos fans. Nosotros somos fans. Hemos visto carros, superautos en persona, ¿verdad? He tenido la oportunidad de estar en otros países, de viajar. Los hemos visto, hemos estado cerca, hemos visto mucho contenido, pero digamos, todo eso suma al hecho también de que nosotros todos tenemos opiniones distintas. Digamos, yo puedo pensar que me gusta más Subaru que Honda, por ejemplo, y hay gente que se agarra, ¿verdad? Porque una marca es mejor o demás. Pero aquí lo que queremos es dar una opinión. Al final, en algún momento podremos cambiar un poco nuestra perspectiva de otras cosas, pero yo siento que lo bonito es eso, que la persona, queremos crear una comunidad donde si usted tiene un Honda y le hizo un par de modificaciones, como dijo usted, que se sienta orgulloso de ese carro, porque al final todos compartimos eso. Es Sí, y súper todo es bonito, un digamos. sueño de cada uno y es un Claro, trabajo que uno está queriendo hacer porque es un totalmente. proyecto personal. Claro, totalmente, totalmente. Eso es algo que, y que lo hemos hecho. Nosotros en lo que hemos podido, hemos tratado de modificar los carros de nosotros. En otro podcast hablaremos un poco sobre cosas que les hemos hecho nosotros al carro, ¿verdad? Modificaciones y proyectos que tenemos a futuro, obviamente, que es parte también del contenido que queremos ir creando. Pero exacto, como que eso es lo bonito de crear una comunidad, que no sea que aquí vamos a hablar sobre tal vehículo, por allá algún día le vamos a tirar un hate a alguno porque nosotros tal vez no nos gusta particularmente una marca o sentimos Algún modelo, algún que sí, cambio, sentimos que hay marcas que uno siente que están como muy sobrevaloradas, pero al final no es hate, al final es simplemente una opinión una opinión. y Ajá. exactamente, y es parte de eso. Pero bueno, yo creo que también, como le digo, en lo que venimos hablando sobre el contenido, eh, todos somos consumidores de alguna manera, de algún tipo de contenido. Yo creo que esos son los contenidos que nos han marcado, ¿verdad? Un poco sobre, sobre ese tema, y, ¿verdad? Y básicamente que esos han sido como las inspiraciones que nosotros tenemos para, para comenzar este proyecto. Y yo creo que para hacer ya como un último bloque, veamos, corto
queremos como también hablar sobre Fórmula Uno, que yo creo que también es algo que tal vez podemos ir explorando más también porque somos muy fans y yo creo que nosotros compartimos mucha esa información, ¿verdad? Tal vez podemos hablar para que, porque yo sé que mucha gente también tiene mucha experiencia y sabe mucho de Fórmula Uno y demás. Nosotros vivimos la época de Mercedes. Creo que fue la época en la que nosotros vivimos. O sea, que yo soy muy fan de Alonso, ¿no? Ahí está, yo es que no tengo, todavía no tengo, pero de Alonso, o sea, que yo tendría indumentaria de Alonso todavía. Estoy en un proceso a ver si lo puedo conseguir. Pero vivimos la época de Mercedes, que de hecho fue cuando fue una época muy bonita, que, porque la vivimos en vivo. O sea, la vivimos en vivo, las batallas de Hamilton y Rosberg en ese aquel momento. Pero vimos etapa acá de Mercedes que uno pensaba que nunca iba a acabar. Terminó con el fácil, güey, ahí vamos a generar polémica. Y la verdad es que, como le digo, esa es la opinión, hay que darla. Y el robo que le hicieron a Hamilton del Mundial, o sea, eso está más que claro y evidente. Creo que culminó la era Mercedes en ese momento y estamos ahora en la época de Red Bull, ¿verdad? Que ya, por lo menos desde su perspectiva, ¿cómo la ve? ¿Qué le ha parecido estos últimos años? Para hacerlo breve, para darle breve mi opinión, creo que es muy diferente a la que vimos en Mercedes, porque por lo menos en Mercedes había como más competitividad entre uno y otro, entonces a veces me acuerdo que Rosberg ganaba 6 carreras, Hamilton venía, ganaba otras. Creo que los Mercedes en un momento eran mejores carros por mucho a nivel de aerodinámica, cuando introducieron el DAS, todo eso, pero desde su experiencia, como le digo, desde lo que hemos visto, que hemos pasado por toda esa época, ¿qué le han parecido estos últimos 3 años? ¿Cómo ve la actualidad de la F1? Sí, en cuanto al proceso pues desde que empezamos a verlo, ¿verdad? Y yéndonos un poquito más para atrás, por lo menos hemos notado que cuando un equipo da la pieza correcta en aerodinámica y motor en una sola pieza, por así decirlo, es muy difícil que otros equipos se igualen, ¿verdad? Pues veamos los 4 campeonatos de Vettel, después, como se mencionó, la época que dominó Mercedes. Creo que fue una época, pues obviamente como fanático de Mercedes para mí, pues bonita, ¿verdad? Obviamente ver a Hamilton ganar, que fanático pues era lo mejor, pero también creo que en ese momento se hicieron muchas cosas que hoy en día no se hacen en la Fórmula Uno y era como pues, se ha dicho dentro del mundo de Fórmula 1, era para parar a Mercedes, porque pues acordémonos que Cambios de reglamento, cambios del básicamente. reglamento específicamente para pues darle para joder a un equipo u otro. Pues acordémonos del Party Mode. Sí, Party Mode eso era algo de lo que se hablaba era en ese algo de que momento. uno estaba emocionado porque uno sabía que en prácticas estaba parejo y en Q3 el Party Mode se encendía. Sí, Y bueno, empezaron con los reglamentos de no mapas de motor, ¿verdad? Mismo mapa de motor desde práctica 3 hasta la carrera. sí. Eh, ¿Se acuerda eh, que también en aquel momento habían como 5 compuestos de neumáticos? Estaba el ultra blando, el que medio, el parecían duro. arcoíris Sí, inclusive, literal. Sí, sí. sí. Y sí, habían demasiados compuestos de neumáticos que valga la redundancia, aún los hay. Lo que hicieron fue pues cambiarle su formalidad de Sí. colores. Ahora lo que se hace es que mueven como la gama así, 3 para arriba, 3 para abajo, digamos, entre más duro y más blando, del C1 al C5, pero en Al aquel final momento se era, mantienen en lo mismo. antes había como Rojo, más opción, aunque puede uno gustarle más o sí, que menos, ¿verdad? sería rojo, amarillo y blanco, que sería blando, medio y duro. Fácil de identificar, porque en ese entonces uno no sabía si llevaban súper blandas o súper fresitas, porque eran de todos los colores Totalmente. y sí, creo que el dominio de Mercedes también fue como muy forzado a la hora de cómo lo paró la FIA, porque para mí la Fórmula 1 es de invención, es de dejar Sí. como dentro de su reglamento, dejar pues crear, ¿verdad? Sí. Las Yo estoy ideas muy de acuerdo con eso, de es los cierto. ingenieros Ujú. y para mí la invención de Mercedes del DAS era una Sí, genialidad. eso fue genial. Que para mí en su momento sí, obviamente había preocupación de los equipos de que no, que el dominio de Mercedes iba a ser aburrido. Llegó a un punto en el que ahora el dominio de Red Bull es aburrido, Sí. pero más bien hubiera sido mejor que esa invención se hubiera dado como una inducción hacia todos para que tal vez todos los equipos hubieran podido implementar Totalmente. un DAS. Ujú. Pero, Y que creo pero perdón, y creo que lo pararon también como que había como un hueco en el reglamento, que por ahí Mercedes lo puso y por ese mismo hueco creo que la gente lo trataron de bajar, de quitar en aquel momento, porque tampoco habían argumentos, decían que era peligroso, pero o sea, como que también sí, fue sí, solo la protesta. hasta por lo menos donde me acuerdo y tengo entendido, lo habían invalidado por el mismo hueco en el reglamento donde no se permite aerodinámica activa. Ah, activa, cierto. Entonces, Ujú. Creo que por ahí fue donde lo que separaron. mover
el punto de eje de la manivela hacia adelante o hacia atrás, que cambiara el punto de el vértice ángulo, sí. de las llantas, hacía que la aerodinámica fuera activa. Pero en forma a esos mismos huecos de reglamento, pues los mismos huecos de reglamento en los que se basaron para robarle a Hamilton un título. Y también, pues diferente, ¿verdad? Por lo menos para mí, como usted dijo, un dominio diferente, perdón, en cuanto a Mercedes y ahora a Red Bull. Antes en Mercedes, valga la redundancia, los pilotos de Mercedes no tenían la contundencia o el dominio que hoy en día presenta Max Verstappen. Porque por más que se... Ventajas de 20, 30 segundos, o sea... Sí, tal vez tanto, no tanto las ventajas, sino como el dominio personal de un piloto. Sí, sí, sí. Porque, pues, tal vez nosotros vacilábamos mucho, que era que decíamos que Hamilton andaba de fiesta en fiesta, y, ¿verdad? Y él decía, bueno, no, después del final de temporada me alcanza, yo gano las carreras. Sí, en la época de Rosberg, cuando... Sí, que era la época de Rosberg. ¿Cuándo fue? En el 2016, creo que fue. En el 2016 que perdió el título, si no me equivoco, creo que fue cuando Rosberg empezó como con 6 carreras ganadas, que ganó como 3 carreras de antes y 3 carreras desde esa temporada. Y que al final, pues, que nosotros hicimos como a final de media del break del parón de temporada. Y era cierto, de hecho, porque sí empezaba a ganar así. Que venía de temporada y Hamilton ganaba 3, 5 carreras, pero eso no presentaba como ese dominio que presenta hoy en día Max Verstappen. Que tal vez, a pesar de que, pues sí, fácilmente tiene el mejor carro por un segundo, 3, 5 décimas, pues obviamente Checo no está a su nivel, ¿verdad? Sí, yo creo que... Sí, yo creo que exactamente lo que a uno le da esa época de Mercedes, después la época de Red Bull, fue como básicamente la perspectiva del fan, digamos, porque nosotros como, usted sabe que aquí, yo sé que aquí me va a vacilar, usted me va a vacilar y con el tiempo la gente me va a vacilar también. Yo soy muy vendido, y usted sabe que yo soy muy pancista. Pero digamos, es porque usted sabe que a mí a veces como que yo a veces me gusta y en este caso, veamos, yo siempre, como decía, creo que fue Vettel, aunque usted diga que no, uno siempre es fan de Ferrari, digamos, aunque usted diga que no, siempre es fan en el sentido de que a uno le gustaría ver a Ferrari ganar, y yo creo que este año, de hecho... Fan de Ferrari 2025. Vamos a ver, sí, bueno, sí, obviamente, claro, por supuesto, pero yo en ese caso a veces también dije, bueno, me hubiera gustado que Vettel hubiera ganado un campeonato con Ferrari, yo soy muy aloncista, entonces Alonso estuvo relativamente cerca, bueno, estuvo muy cerca de ganar con un carro que era malísimo, o sea, en momentos que era súper malo ese Ferrari, pero entonces yo también ¿Eso como... fue el 2011 o 2008? 2011, ¿no? En el 2000, creo que en el que más cerca estuvo fue en el 2012, si no me equivoco. Si no me parece decir que fue cuando... Si no fue en el 2012, fue en el 2010. Pero porque no, creo que el 2010 fue el primer año. Que fue cuando Vettel hizo su remontada de que quedó un trompo viendo para atrás y tenía que quedar en séptimo y quedó como en quinto. Creo que ese fue en 2010. Creo que fue ese en 2010. Ahí después la gente si no me corrige. Pero sí, y en 2012 literalmente le hicieron un teatrillo, un undercut, creo que fue. En Abu Dhabi. Se quedó detrás de Petrov, que era un ruso que, un Renault que corría de demasiada velocidad a punta y perdió el campeonato, o sea, por la mínima. Pero dentro de ese contexto, digamos, a mí me gustaría que Ferrari gane, de hecho, por eso, porque tiene muchos años. Entonces a veces también me gustó como Vettel y me acuerdo que entonces ahí fue cuando nos empezamos a vacilar porque fue la época bonita que Ferrari hizo trampa, yo creo, obviamente nos acordamos. Y la época del GP2 Engine. Bueno, la época de Alonso en ese caso, que fue el declive de Alonso bueno, no el declive de Alonso, sino en ese momento cuando Honda entró, ¿verdad? Fue un completo desastre, entonces obviamente se me apagó como la ilusión de que Alonso ganara, ¿verdad? Que otra vez este año pues como que nos quiso ilusionar un poco, pero está complicado. La verdad es que Aston Martin está bastante complicado que vuelva, que es un proceso que podría darse, pero está bastante complejo porque los agujeros en el reglamento son muy pequeños y las distancias son muy cortas, pero es mucho trabajo. Todos sabemos que medio segundo, un segundo es mucho tiempo. Pero sí, entonces ahí yo comencé soy como eso, ahora obviamente le voy mucho a Aston Martin por ese tema, pero cierto, digamos, ahora el dominio de Red Bull al inicio me dio gracia o me causó más bien como ilusión porque una de las mejores temporadas de la historia fue la 2021, creo que fue que en eso cuando sucedió lo del robo de Hamilton, eso, que le robaron el mundial. No me acuerdo un mundial tan impresionante como ese, haber llegado a la última carrera con el 5 idéntico. Desde el 2008 cuando Hamilton ganó su título. Cierto, o sea, fue 2007. Y entonces, sí, yo en ese momento estoy bastante aburrido, o sea, honestamente es como esa etapa que uno dice, bueno, ya quiero empezar el otro año, y entonces, quiero preguntarle así, porque obviamente, como digo, ya sabemos que usted es fan, que hemos seguido Hamilton por mucho tiempo y todo,
Hamilton a Ferrari, ¿cómo vivió usted esa noticia? O sea, ¿qué opinó desde que lo vio? Pues sí, la verdad, y ya viendo a Hamilton, ¿verdad? Pensando que más bien pensé que se podía hasta retirar. Creo que Eh, uno pensaba que se puede retirar en Mercedes, ¿verdad? sí, yo sinceramente pensé que él se iba a retirar en Mercedes, pero la verdad es que completamente, es un aire nuevo. O sea, a pesar de ser fanático de Mercedes, ¿verdad? De vivir toda esa era de Mercedes y su lucha con Rosberg, con Bottas, con Russell, creo que es un aire nuevo. Tendría la fe de que ese Ferrari se mantenga estable como está ahorita. A ver si Buenas es sensaciones, sí. Australia es una que, pista que puede a veces... sí, que también eh, en este punto, digamos, de mi punto de vista, por así decirlo, siempre he criticado a Ferrari, a los pilotos de Ferrari, porque digo que no han tenido el talento y que no es el carro, que tal vez el carro no está tan mal. Haciendo como comentario cuando Vettel se estrella solo en en Alemania, que Alemania. es un error de Y que piloto. iba líder Sí, del mundial, o sea, fue... y digamos, sí, como dice, ese tema. Entonces, pues sí, me gustaría ver como ese lado de Hamilton, ¿verdad? A ver si está ese Hamilton McLaren 2000, ¿verdad? Cuando empezó, 2005, 2007, por Él ahí. empezó en 2007, de hecho, fue Sí, la en primera temporada. 2007. Eh, Ver si sigue, ¿verdad? Si está ese Hamilton o si vamos a ver un Hamilton uniéndose a Ferrari y un Leclerc teniéndolo bajo el zapato. Sí, El sí, cual ahora, indagándonos un poquito más ya sí. en lo que viene siendo, y ya que menciona Australia, eh, ¿verdad? La victoria de Carlos Sainz en Australia, Eso es lo que eh, creo que nos dio un poco de ilusión, sí, ¿verdad? Eso es buen indicio para lo que puede venir. en la temporada, ¿verdad? Desde 2024 de Australia. Y bueno, que hizo un poco de trampa, ¿verdad? Se quitó unos 200 gramos Sí, para ser más sí. rápido, pero bueno, funcionó. Hay datos, esperemos, que dan esperanza, que si no me equivoco, todas las últimas veces que el equipo ha quedado 1 y 2 en Australia, Sí, queda campeón del mundo. sí. No sé si, perdón, si es el piloto o si es el El equipo. equipo. Ujú. Entonces, bueno, sea el equipo, por lo menos es Ahorita nos un... agarramos a lo que haya. En ese caso, Sí, si esa es la que hay, yo creo que todos nos aferramos a esa. sí, ¿verdad? Y entonces, bueno, viendo indagando en ese tema, ¿cuáles son sus expectativas o sus previas al GP de Japón, que está literalmente justamente por empezar la práctica uno en menos de 15 minutos? Sí. Bueno, como digo, yo creo que tomando en cuenta lo que vimos en Australia, lo que hemos visto este año, primero, honestamente, y aquí yo sé que tal vez si hay un fan de Red Bull así que sea alguien que sea muy fan, tal vez ya le vamos a generar ahí roncha, pero a mí me alegró mucho ver el fallo de motor del Honda, honestamente, pero como digo, porque ya uno estaba muy cansado, digamos, de que la Fórmula Uno para mí, honestamente, no, como digo, no sé cómo lo vivió usted, llevo 3 años de un blur completo, no me Porque acuerdo de nada, incluso digamos. ni acordémonos que el dominio de Mercedes tenía tanta fiabilidad Sí, como lo tenía el Red Bull de ahora, que sí, parece indestructible, totalmente. porque ni Hamilton en Malasia, Ujú. que se le explotó el motor, ha tenido tanta fiabilidad como lo ha pasado. A Bottas se le rompió el motor muchas veces. A Rosberg del 2017 creo que fue un año Sí, malísimo sí, donde se le retiró sí. 5 o 6 carreras. En ese punto uno pensaba que el Mercedes era como el todopoderoso, pero ya cuando vimos este motor Honda, que al final era como que un motor muy fiable, no empujaba tanto, no tenía, pero y yo creo que sigue siendo, no es el que más empuja, no es la unidad de potencia que más empuja, pero es la más fiable hasta ahora, creo que lo lograron, digamos, y entonces Sí, creo que lograron nos dimos cuenta que al final sí, era muy diferente, o sea, es muy superior a lo que Mercedes creo tenía ahora en ese momento. un punto de unión, como lo decíamos al inicio, de aerodinámica, una genialidad aerodinámica con un motor fiable, competitivo, Sí. que al final yo creo y considero que su dominio se basa en su efectividad en la aerodinámica. Sí, entonces, exacto. Entonces, bueno, como lo que me preguntaste sobre el GP de Japón, lo de Australia, por esa parte me alegra porque me genera la duda si es algo que va a seguir pasando. Y yo creo que a veces pasa que vemos que sí pasa a veces, y eso lo hablamos en experiencia, inclusive no en experiencia de lo que hemos visto. Cuando un motor falla, tiende a seguir fallando, porque ya sí hay alguna situación. Entonces, acordémonos que aunque no está como comprobado, no se puede, seguramente tienen que haber más pruebas, Red Bull cambia el sistema de pontones, digamos, de los laterales. Podría ser que haya mala refrigeración. Se tiene entendido que el problema fue un problema de freno, pero sí se había cambiado la unidad de potencia antes. Entonces, si fuera un problema de motor, un problema de fiabilidad,
La verdad es que, ojo, no, decíamos, esperemos que siga así pasando, entonces, por lo menos tomando eso desde Australia, yo veo Japón como un circuito que Ferrari normalmente atrás no me acuerdo, de hecho, que el Ferrari haya ido bien en los últimos años, no me acuerdo, o sea, literal, el último, si no me parece, creo que fue el año anterior, yo creo que inclusive salieron los McLaren a la par del Red Bull, o sea, fue como que los McLaren estaban empezando a ir muy bien. Acordémonos que Japón ahora lo movieron, ¿verdad? Japón antes sucedía antes, sí, A casi recién, finales. de la temporada. Entonces, yo pienso, digamos, yo lo que veo es que espero que el Ferrari vaya bien porque es una configuración de mucha curva rápida. No sé ustedes, eso también lo podemos ir hablando, lo vamos a hablar después. Es una de mis pistas favoritas para el sim racing o así porque es la serie de curvas y todo es como, ese circuito para mí es como perfecto, digamos, sobre todo porque tiene mucha curva rápida. El Ferrari no está tan rápido en ese sentido en curva, digamos, perdón, valga la redundancia, en curva rápida, pero tiene muchas otras fortalezas y yo creo que es un buen punto de inicio. Está complicado, honestamente, no sé cómo digo, creo que este año es el primer año que está con las cosas todavía como más que no están claras. Obviamente sabemos que el Red Bull de fijo va a ir súper bien, digamos, eso está de fijo. Esperemos que el Ferrari esté ahí, o sea, esperemos que el Ferrari esté fiable, que esté bien, y si creo que podemos tomar como muy buen indicador si el Ferrari va bien, o sea, con que quede cerca, está muy cerca este año, de hecho, ¿verdad? O sea, como que yo sí he notado que las últimas carreras hemos visto, o sea, gaps de medio segundo, o sea, todo el mundo metido Sí, en una décima. creo que las últimas carreras, por lo menos en clasificación, han estado desde la pole, bueno, la pole al segundo lugar en menos de 3 décimas, que eso Ujú, es sí, una victoria sí, sí. comparado a los segundo, Hace muchos medio años yo segundo no de veía un eso. año. Hace muchos años yo no veía eso. Que estuvieran tan cerca y estuvo, creo que eso estuvo bonito de la última vez que del Australia, que estuvo bastante cerca. Entonces, yo sé que es muy difícil mojarse, como se dice, pero ¿cómo la ve usted? ¿Cómo la analiza y cómo considera más o menos que puede salir ir quedando el resultado? Pues en base a Jeddah, en base a Sí, no, no, no. Australia, eh, espero un dominio absoluto de Red Bull. Sí. Valga la redundancia, ¿verdad? Como lo mencionábamos. El problema Red Bull se lo achacó, del retiro de Max se lo achacó a un problema de frenos en el ducto de frenos. Según leí un comentario por ahí, una visera, El plástico de el las... plástico de una visera pegado en el ducto de ventilación del freno en la vuelta de formación. Eh, si fuera ese caso, Brembo, de verdad, pues así, el proveedor de frenos, dio un comunicado que, según la investigación de ellos, no tenía nada que ver con Brembo. Entonces, Hecho, pues hubo mucho humo, cosa que como le digo, yo honestamente no he indagado, pero hubo mucho humo. Me cuesta creer que haya sido solo freno. Yo le vi mucho humo en ese carro, entonces no puede ser. sí, hay que recordar que la llanta explota, ¿verdad? Cuando viene entrando a pits y todo eso, entonces creo que también el humo viene también de parte de toda la temperatura y que se quema y todo. Pero retomando lo que decía, como de Jeddah, Australia, Red Bull es un Sí, no, cohete en sí, curvas no, rápidas. no va a Y mantener. como mencionaba, Suzuka es un circuito hermoso para las curvas rápidas, un circuito muy técnico, circuito de curva derecha, curva izquierda, curva derecha, Sí. rápidas, Bueno, se me encanta ese circuito. donde se ataca mucho, casi que pedala a fondo, no, obviamente no a fondo, pero a, pedal, Sí. a su promedio, digamos, bastante, un 70%, lo cual siento que verdaderamente el Red Bull va a dominar. Sí. Sí, siento que el Red Bull va a dominar, pero no pierdo la esperanza de que el del Ferrari esté ahí, de que el Ferrari llegue. Tengo más esperanza en McLaren en esta En carrera, McLaren, sí. en McLaren, ¿verdad? Yo se le iba a poner más difícil. Yo le iba a preguntar, porque digamos, yo creo que inclusive bastante difícil está decir si es Ferrari o Red Bull, pero vamos a poner más difícil. Mercedes, Aston Martin o McLaren, ¿no? ¿Quién ve usted metido ahí como como tercer equipo, digamos? No, yo de tercer equipo, o sea, mi top sería así, a ojos tapados, ¿verdad? Porque no empezaba ni la práctica ni nada. Diría Red Bull, McLaren, Ferrari y uno McLaren por encima de Ferrari. sí. Ok. Y diría que uno de Mercedes y Aston Martin. Aston Martin, sí. Ahí Pastrol abajo y Alonso arriba y Alonso con Russell. Sí, No siento que Hamilton vaya a estar encima sí.
Claro, Mercedes estuvo un poco como mal, se vio un poco incómodo la última vez, pero sí, entonces sí, yo creo que vamos a estar como dedicando un espacio para lo que es hablar un poco de Fórmula 1, ¿verdad? Que es ya otra cosa que podemos ir hablando pronto, que lo vamos a hablar pronto es, y ya para ir cerrando, este año, aparte, como le digo, de lo que comentemos de Fórmula 1, vamos a comentar muy breve, porque creo que también podemos irle dando a la gente, la Fórmula 1 se puso muy popular por Drive to Survive y todo eso. Nosotros no fuimos de las personas que, ¿verdad? Como comentamos por la experiencia, que comenzamos por Drive to Survive, sino ya lo conocíamos de antes. Pero creo que este es el año, va a ser un año histórico desde mi perspectiva. Yo creo que ya después, como le digo, vamos a hablar más sobre ese tema, en que el campeonato de resistencia, que también es de la FIA, tiene uno de los, digamos, de las competiciones más espectaculares que alguna vez se hayan visto. Y para los que no sepan, digamos, este año hubo un cambio de reglamento donde se cambiaron lo que era la categoría mayor, se pasó a denominarse como los hypercars, lo que permitió a las marcas meter, ¿verdad? A las marcas meter, ser más fácil en meter, digamos, meter su escudería. Y este año va a estar participando Porsche, BMW, Lamborghini, Peugeot, Toyota, eh, Ferrari. Increíble, o sea, increíble, eso va a ser espectacular. Comienza, creo que la tercera semana de abril o algo así, entonces, a como vayamos pasando, también vamos a ir comentando eso, y porque va a estar muy bueno, va a estar bastante interesante, entonces es otro tema. Vamos a estar dedicando como un espacito a la Fórmula 1 y demás. Entonces, no, Dani, terminamos nuestro primer podcast. La verdad es que, muy contento y agradecido de tener este espacio y cómo se sintió. Ya entonces nos vamos despidiendo. Sí, no, muy, muy feliz, la verdad. Esperamos poder crecer este canal, ¿verdad? De crecer la comunidad. Bueno, también siento que esperemos que tengamos la oportunidad de, como decía, crecer bastante y también, ¿verdad? Tener invitados sería interesante, ¿verdad? Tener Claro, personas totalmente. que también compartan la pasión, que puedan venir personas que están creando proyectos, que estén finalizando proyectos, Totalmente. personas que han estado en Fórmula 1, no lo sabemos, personas Totalmente. que sean muy fanáticas de Fórmula 1, que hayan ido a Gran Premios, ¿verdad? Además, y sí, creo que crear esa comunidad es como un sueño que puede Totalmente. ser hecho realidad, que motiva bastante pues a seguir eh, que, creciendo el podcast. Sí. Y yo creo que lo podemos invitar a la gente, digamos, que a como vayan encontrando los podcasts y demás, también que vayan dejando comentarios, ¿verdad? Porque yo creo que cuando uno va encontrando esa comunidad y le empieza a gustar el contenido, que propongan temas, qué nos parece, ¿verdad? Sobre esta marca. Nosotros yo creo que estamos en capacidad casi de hablar de cualquier tema relacionado a carros. Y lo que no sabemos, lo vamos a investigar, vamos a dar nuestra opinión, que nos pasen sus opiniones también, que nos cuenten sus proyectos, ¿verdad? ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué modificaciones? Creo que con el tiempo, a como vaya subiendo la participación de la gente, podemos estar leyendo hasta proyectos de la gente, ¿verdad? Creo que es interesante conocer qué está haciendo. Nosotros vamos a contar los de nosotros, ¿verdad? Y eso en otros podcasts vamos a hablar sobre Sí, proyectos que tenemos en que se van a ir carros. más adelante. Ajá. Totalmente. Lo que hemos hecho y lo que queremos hacer, ¿verdad? Y inclusive a mediana y grande escala, ¿verdad? Sí, y proyectos que también vienen de la mano del podcast, Totalmente. que obviamente más adelante lo iremos contando y que esperamos que también tengamos parte de la comunidad que Totalmente. nos participen, ¿verdad? Que nos ayuden a seguir creando esta parte Totalmente. de este proyecto. Pero sí, siento que como mencionaba, es importante ahí que nos dejen los comentarios abajo, que nos apoyen y que cualquier tema, cualquier Sugerencia. sugerencia, ahí, bueno, ahí está la cajita de comentarios y que bueno, nos estén ahí apoyando con un like o con nos puedan seguir. Claro. Y bueno, no, de MOP, ahí después vamos a ver el trasfondo del MOP, ¿verdad? Porque nosotros tenemos modismos de cómo nos tratamos nosotros. Entonces, ha sido un gusto, de verdad, muy contento de haber comenzado el proyecto, muy emocionados por lo que viene y por lo que, y las cosas que vienen, como dijo usted, porque vamos a también estar generando contenido, ¿verdad? También en relación a carros, también, ¿verdad? Específicamente es con carros, con etcétera, reviews y cosas así. Entonces, de nada, nos estamos viendo, agradecerle a la gente y nos estamos viendo y escuchando en el siguiente podcast. Sí, nos estamos viendo, escuchando el siguiente podcast. Ahí vamos a dejar en la cajita de los comentarios el link para que nos sigan en las redes sociales y muy importante para que estén siguiendo el contenido de TikTok e Instagram que vamos a estar creando muy prontamente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.